Hola, ¿qué tal? Desde Diálogos con Alma ahora, tenemos hoy una gran sorpresa, nada más y nada menos a el doctor Rafael Massín. Rafael Massín, y que nos va a acompañar afortunadamente, ¿quién no? Esther Corona. ¿Por qué Esther Corona? Porque es Esther Corona y porque conoce a Rafael por muchísimos años, desde Ames y más allá. Entonces vamos a hacer un diálogo, más bien un conversatorio de tres y después preguntas y respuestas para todos ustedes. Y me voy a hacer un breve, muy breve semblanza y currículo del doctor Rafael Massín, porque es enorme, son libros, y voy a hacer una semblanza muy pequeña. La podemos poner después en el chat para que la gente la tenga completa y al final donde se comunica la gente que quiere contactarte, Rafa. Pues el doctor Rafael Massín es médico, salubrista, especialista en atención primaria basada en la comunidad y con amplio reconocimiento y experiencia en la prevención integral del VIH-Sida, hepatitis virales. Cuenta con grandísimos trabajos en poblaciones claves y herramientas para integrar con sus propios miembros y ha hecho un trabajo en estos campos realizados a lo largo de más de 35 años en práctica en todos los países del hemisferio occidental. Los títulos de Rafael Massín, doctor, fueron otorgados en la UNAM en 1972-78, médico cirujano, y en la Universidad de George Washington, Master en Public Health en 1999 y 2001. La mayoría de sus ocupaciones ha sido en la OPS, en la Organización Mundial de la Salud, oficina regional, en Panamericana de la Salud, la OPS. Funcionario cerca de 27 años y ha incluido cantidad de actividades y guías para la prevención del VIH y otras infecciones virales y ITS, y se ha jubilado ya desde el 2015. Obtuvo el cargo de desarrollo y plan regional de prevención y control de hepatitis y VIH. En fin, el doctor requirió de la OMS varias colaboraciones y referencias de materiales didácticos, que hizo muchísimos materiales didácticos y capítulos y muchas otras cosas dentro de la OPS. Trabajó con grupos claves de la OPS, organizaciones civiles, prácticamente en todo el mundo. Si es que no me equivoco, habla español, portugués, por lo menos. Eso los habla perfectamente bien. Eh, Su trabajo en sexualidad humana es fundamental. Y bueno, en la OPS, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, la UAS, ha estado trabajando bastante intensamente también. Y en República Dominicana, Cuba, están y en fin, muchísimos países que ya nos irá platicando a lo largo de este conversatorio con la doctora Esther Corona, que acaba de tener un cargo nuevo en la UAS. Esther, felicidades y felicidades por tu premio también. Y bueno, el doctor Rafael Massín participa en mentoría también de jóvenes profesionales en todo el mundo y actividades de divulgación científica a través de este medio por ahora. Rafael, bienvenido. Wow, un abrazo, qué bueno que nos acompañas. Rafael, ¿qué te llevó a trabajar en el campo de la promoción de la salud sexual? Bueno, ¿Y como tú cuándo decías, empezaste? como tú decías, yo estudié medicina y en mis primeros años de la carrera de medicina, yo escuchaba que muchos de mis compañeros estaban profundamente interesados en temas de sexualidad
sexualidad, pero el enfoque que estaba de moda en ese entonces era el enfoque psicoanalítico, o digamos era el enfoque predominante en la época. Yo me sentía un poco limitado porque no comprendía muchas de las cosas que la teoría psicoanalítica construía alrededor de la sexualidad. A eso, a mi falta de comprensión de esos modelos teóricos, que eran los modelos con los que yo pretendía trabajar en caso de empezar a hacer una práctica clínica integral, pues yo tenía también mis propios cuestionamientos personales en materia de sexualidad. Yo creo que es una cosa muy normal en una persona que está recién saliendo de la adolescencia, como se dice en inglés, de los teens, de los años de los La adolescencia, la plena adolescencia. de la decena trágica y empieza a entrar a los 20, a los fabulosos 20. Bueno, pues yo me cuestionaba, entre otras cosas, la manera en que yo había absorbido los roles de género. Entonces no les llamábamos roles de género, se hablaba de roles sexuales. Estereotipados. Y bueno, claro, yo sentía que eran roles sexuales estereotipados. Entonces yo me los cuestionaba, yo decía, ¿por qué tenemos que ser así, los hombres de una manera, las mujeres de otra? Yo me cuestionaba también cuestiones relacionadas con la identidad de género, tampoco se hablaba de identidad de género, no que yo tuviera conflictos en términos de preguntarme si yo realmente era hombre o no era hombre, vamos, si mi sexo era masculino o no, sino cómo iba yo a empezar a sustentar, a fundamentar mi masculinidad. Tenía cuestionamientos alrededor de mi orientación sexual, tenía cuestionamientos alrededor de mi desempeño sexual, tenía cuestionamientos alrededor de temas relacionados con la reproducción. Como médico en formación, yo no sabía si estaba de acuerdo con algunos aspectos como el aborto, por ejemplo. Entonces, de repente alguien me llegaba y me pasaba una de esas cartitas en las que me decían que este bebé que afortunadamente no fue abortado fue Beethoven más adelante, y entonces se me salían las lágrimas y yo decía, sí, yo soy completamente antiaborto, pero luego decía, no, pero es que esta posición es una posición absolutamente visceral. Yo necesito tener mejor fundamentación en mi visión del mundo y en mi visión de la sexualidad y de la reproducción. Ocurre que en esos días de mi formación básica profesional, conocí a un profesor de psicología médica que tampoco estaba muy de acuerdo con las teorías psicoanalíticas. Entonces dije, aquí ya encontré la horma de mi zapato. Y con él hablaba y le preguntaba, bueno, todas estas cosas del complejo de Edipo, complejo de Electra, la envidia del falo, etcétera, ¿cómo es que funciona? Y él como que daba orientaciones un poquito en otra dirección. Algunos meses más tarde, por razones personales, tuve que buscar ayuda profesional y acudí a la práctica de este ex profesor mío. Y este ex profesor mío me dijo, oye, el tema de la sexualidad, la reproducción, los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, te interesa mucho. Mira, yo tengo una amiga que está organizando una serie de seminarios de formación en educación sexual. ¿Por qué no vas y lo tomas? Pues no lo vas a creer, pero ¿quién crees que eres amiga de mi ex profesor? Nada menos que Esther Corona. Así es doña Esther.
Esther Corona. Estoy hablando del año 1975. Entonces yo fui a la oficina de la asociación de la AMES y me inscribí al curso. Y bueno, empezamos el curso y yo desde el día 1 me enamoré del marco conceptual que se estaba presentando, me enamoré del grupo de compañeros que tenía y por supuesto me enamoré de Esther, porque era una guía, una facilitadora, una orientadora, una maestra a la que todos queríamos y respetamos enormemente. Era como la mamá de ese grupo de profesionales jóvenes, algunos ya no tan jóvenes, pero yo creo que todos aprendimos muchísimo y aprendimos a través de intercambios y de exploración conjunta. Yo me acuerdo que junto con Esther hablábamos mucho de fomentar procesos, yo les decía en mi lengua muy primaria, de cuestionamiento de valores personales. Y con esto yo quería decir, hacer introspección de lo que yo pensaba, de lo que yo sentía, pero lo que me faltaba en mi modelo era una estructura de referencia que me permitiera entender mejor estos cuestionamientos. Y el seguir trabajando con Esther me ayudó enormemente a profundizar en esos cuestionamientos. Nunca me volví a separar de la Asociación Mexicana de Educación Sexual. Seguí trabajando con Esther de cerca y aunque tuve un ofrecimiento para trabajar en un determinado momento en lo que era un proyecto de apoyo a lo que iba a ser un programa nacional de educación sexual. Así es. Ese programa, en mi opinión, fue abortado. Fue abortado me parece que por falta de un interés profundo en llevarlo adelante, por diferencias ideológicas y pues por lo que siempre ocurre en México, por los cambios de Por administración cambio de administración, básicamente. que Por un traen, cambio de administración. que traen agendas diferentes y junto con las agendas diferentes traen a la gente de su confianza que se hacen cargo de tomar un programa y reinventarlo desde el principio. Entonces, yo me quedé muy desencantado de eso, pero pues seguí trabajando con un grupo que estaba por un lado creando una institución que se llamaría más adelante el Instituto Mexicano de Sexología, pero mi paso por ahí fue muy, digamos, efímero. Así es. Fue profundo en un momento, pero después me separé. Pero siempre mantuve mi contacto con Esther. Y una de las cuestiones que nos interesaba profundamente era el poder establecer no sé si una definición, pero un marco conceptual para entender qué es una sexualidad sana. Y hablábamos de muchas cosas en ese momento, como por ejemplo, estar despojado de muchas ideas preconcebidas en la cabeza, el no tener sentimientos de culpa y vergüenza acerca de mi sexo, pero de mi sexo no del sexo que practico entre las cuatro paredes de mi habitación solamente, sino de mi sexo todas las horas del día, en todos los lugares. Sentimientos de culpa, de vergüenza fuera y roles sexuales, les decíamos así, ahora les llamamos roles de género, rígidos y estereotipados, rotos. Queríamos tener queríamos tener una visión clara. Es que tengo una visita. Sí, es que entró la niña. Ya sé quién es la niña. Sí, ahí está. Aquí la atención. Sí, se estaba rascando la puerta. Ahí está la niña, ya ahí se ve. Sí, sí, Dan. Y entonces hablábamos de esos marcos que queríamos construir para tener una definición clara de cómo orientar a las personas
que se sentían insatisfechas, inconformes, mal con su propia sexualidad. Ese marco de referencia era necesario y muy diferente al que se proponía con los modelos que hasta entonces se utilizaban, que era, le voy a ayudar a resolver sus conflictos infantiles o ayudarle a resolver sus traumas, como se decía entonces. Eso no nos servía de mucho para nuestro trabajo profesional. Entonces, yo no sé si me explico, nos empezamos a formar juntos. Esther mucho más adelante que yo, iba a la vanguardia, pero nos íbamos formando para entrar en el campo de una nueva sexología, a la que queríamos entender como un espacio que nos permitiera ofrecer al público oportunidades para vivir una vida más plena y satisfactoria como seres sexuales. Así es, yo los conocí, bueno, a Esther y a ti en Ames, y luego el cuarto Congreso Mundial, luego pasaste por IMESEX, y luego te fuiste a Brasil. Cuéntanos. Pero antes yo creo que sí vale la pena mencionar tu contacto con muchas personas de América Latina, que de repente como que hicieron clic con muchas de las ideas que nosotros tenemos, Cecilia Cardenal de Martín, María Luisa Lerer, en fin, como que se fue empezando a conjuntar un grupo que teníamos ideas similares y que queríamos. Y de hecho en esa época se funda CRESAL, el Comité Regional de Educación Sexual de América Latina y el Caribe, y Rafa empezó a ser muy activo, a dar clases, a participar en seminarios, aún antes de irse a Brasil. Exacto, con también Cecilia Cardinal, ¿no? Así es, Cecilia Cardinal y muchas otras personas, ¿no? María Clara Arango también, era otra persona muy, muy joven, más o menos contemporánea mía, pero que tenía ideas similares, compartíamos filosofías existenciales semejantes. Entonces, como que empezamos a formar una pequeña pandilla. En México estaba Edna Brostein, muchas personas que conjuntamente íbamos encontrando inquietudes semejantes, pero también que nos íbamos retroalimentando con respuestas derivadas de los hallazgos que cada uno de nosotros hacía. Ahora me preguntas cómo me fui a Brasil. Mira, me fui a Brasil. Mi primera visita a Brasil fue durante la organización del Cuarto Congreso Mundial de Sexología. Yo durante el Cuarto Congreso Mundial de Sexología, por una razón muy dramática, digámoslo así, me tuve que hacer cargo de la coordinación del comité científico del Congreso. Yo estaba muy pollito y me produjo un enorme estrés el tener que hacerlo porque era complicado. Y una de las tareas que me asignaron fue asistir a un Congreso Nacional de Educación Sexual en São Paulo, en Brasil, para hacer una presentación sobre educación sexual y promocionar el Congreso. Entonces fui. Me pasaron cosas personalmente muy bonitas en ese congreso. Conocí gente maravillosa. Yo creo que ahí viví mi primera gran experiencia de amor profundo, pero también conocí a una persona que estaba también en la misma onda que nosotros, en la onda de la pandilla, María Elena Matarazzo, y su equipo de colaboradores como Gilda Fuchs, Moacir Costa, varios brasileños muy interesantes que trabajaban con un estilo parecido al nuestro en cierto sentido, diferente al nuestro en otro sentido, pero encaminado hacia las mismas metas. Y todos ellos
fueron al Congreso, al cuarto Congreso a México. Y yo estaba un poco desencantado porque las oportunidades no se presentaban. Yo había tenido que renunciar al cargo en el proyecto de programa de apoyo del proyecto al programa de apoyo de educación sexual del Consejo Nacional de Población. Estaba un poco desencantado de cómo estaban funcionando las cosas en el IMESEX y AMES estaba en un momento de crisis en que necesitaba movilizar recursos y yo necesitaba empleo desesperadamente. Entonces María Elena Matarazzo me dijo, mira, yo tengo un presupuesto que me dio la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos para la formación de operadores de una línea caliente de temas sexuales. ¿Por qué no te vienes y las capacitas? Y junto con eso, a las operadoras. Y junto con eso hacemos cursos de educación sexual. No lo pensé, pero ni un momento. Agarré mis trapitos y me subí al avión sin hablar portugués. Yo hablaba italiano bien, hablaba francés y español. Mi inglés era malo todavía, pero llegué a Brasil y en 3 meses aprendí portugués. No me preguntes cómo. Yo creo que es la lucha por la supervivencia. Pero llegué a hablarlo, a escribirlo y a hablarlo muy bien. Y ya, como te digo, lo escribía. Y hice toda una carrera dentro de Brasil, hice un grupo de amistades maravilloso, pero resulta que una de estas amigas que te comento que conocí en Cresal, María Clara Arango, estaba trabajando en ese momento en un proyecto con UNESCO y recomendó mi nombre a un oficial de programas de UNESCO para que yo trabajara con ellos en un proyecto de educación en población. Educación en población era un nombre que le daban en esa época, te estoy hablando de finales de los 70s, principios de los 80s, un nombre como medio políticamente correcto a la educación sexual, a la educación en sexualidad. Hablar de educación en población era una manera en que los países conservadores no se escandalizaran con el uso de la palabra sexualidad o sexo. Pero de todas maneras hablábamos de sexualidad, hablábamos de reproducción, hablábamos de planificación familiar, entonces esos procesos. Y yo tuve la oportunidad de colaborar en ese proyecto y de desarrollar materiales educativos y eso fue, pero espectacular. Produjimos una serie de materiales preciosos para educación primaria, educación secundaria e inclusive para alfabetización de adultos, siempre alrededor de temas de intimidad, de flexibilización de papeles de género. Ahora sí ya empezamos a hablar de género. Ya se empezaba a hablar del género, sí, de anticoncepción, de lactancia al pecho, que hasta entonces había sido un tema bastante dejado de lado, de adolescencia, de cambios que se producen durante la adolescencia. Yo creo que fue un periodo bonito. Y mientras estaba yo haciendo este trabajo, que fue básicamente en Caracas, en Venezuela, pero viajando por otros países de América Latina. ¿Cuántos países estuviste, Rafa? ¿Cómo? ¿En cuántos países estuviste en esa época? Porque, bueno, has estado en todo el mundo. Bueno, pero... mi base era Caracas, Venezuela, pero me iba, por ejemplo, 6, 7 meses a El Salvador, o me iba 6, 7 meses a Nicaragua en plena revolución sandinista. Me tocó vivir todos los conflictos armados de la época. Te cuento que una vez en El Salvador, yo estaba sentado en un balcón
fascinado viendo los fuegos de artificio. Yo decía, pero qué hermoso, es como en México los castillos y el torito. No, era una batalla entre los Sí. guerrilleros y el ejército, pero eran bengalas y luces trazadoras, pero como me había quitado los lentes de contacto, pues no distinguía bien las cosas. Pero fue una época interesante, rica. De grandes cambios de gran- nacionales y latinoamericanos, ¿no? y en ese momento también se empieza a hablar de la aparición de la epidemia de VIH-Sida. Así es. Empezó el Exactamente en ese VIH. momento. Ok. Entonces, el oficial de programas a cargo de este proyecto de educación en población me dice, ¿por qué no hacemos un cuadernillo sobre el VIH? Me dice, yo creo que es interesante porque hay que informar a la gente para que no se nos empiecen a infectar los jóvenes, las muchachas, etcétera. Aunque en ese momento todavía era un problema muy restringido a poblaciones clave, pero ya se veía que se estaba extendiendo por otros entre otras poblaciones. Entonces, bueno, hicimos el cuadernillo y ese cuadernillo lo vio el jefe de la sección de educación, proyectos especiales de educación en la sede de la UNESCO en París. Ajá. Y entonces preguntó quién era yo y le dijeron es médico, tiene experiencia de trabajo comunitario, ha trabajado con operadoras de servicio telefónico, ha capacitado educadores sexuales, viene de México, ha estado aquí y allá, habla portugués, habla francés. Entonces me ofrecieron un puesto en París como oficial de enlace entre UNESCO y la OMS. En la promoción de actividades de educación dentro del ámbito escolar para la prevención del VIH. Me fascinó y la experiencia fue maravillosa, maravillosa. Me pasaba una semana en París, la siguiente semana iba a Ginebra y así estaba yendo y viniendo, conociendo a gente increíble. Mi jefe inmediato superior fue Jonathan Mann, Sí, del que muchos habrán oído hablar, eh, claro. el fundador del Programa Mundial del SIDA y una persona extraordinariamente preocupada por el tema de derechos humanos. Y pues yo interactuaba con Jonathan Mann ocasionalmente cuando iba a Ginebra. El trabajo no dejaba de tener sus sinsabores, ¿eh? Yo a veces me sentía un poco perdido, por ejemplo, cuando la gente hablaba en francés demasiado rápido o usando modismos que yo no entendía. Ok. Mi inglés todavía no era suficientemente bueno y también dentro de la misma organización había mucha lucha por ascender en la escala, ¿no? Todo el mundo se iba trepando uno arriba del otro para ver quién conseguía promociones. Y entonces yo vi que yo no iba a tener mucho futuro ahí. Y cuando me ofrecieron una transferencia a Washington para trabajar en lo mismo exactamente, yo dije, claro que sí, mañana mismo me voy. Me vine a trabajar a Washington y llegué aquí Y ahí el, sí. el 21 de noviembre de 1989. Ok. Y 89, no, sí, 89, correcto. Y nunca más me fui. Aquí sigo. Me tocó trabajar con un jefe, el mejor que haya yo jamás tenido, el doctor Fernando Zacarías, mexicano, un salubrista como yo, epidemiólogo extraordinario, con quien sigo en contacto todos los días prácticamente porque él coordina ahora un programa de mentoría para jóvenes profesionales en todo el mundo. Y esa es mi historia. Como dice un personaje de la ópera La Bohemia en el acto primero, mi historia es breve.
No, no es nada breve, no es nada No, breve. hiciste No, un súper resumen, ¿verdad, Esther? no, pero yo creo que, mira, en todo esto, yo creo que, por ejemplo, sí sería muy importante, esto es así como los hitos, pero yo creo que, por ejemplo, Rafael ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de nuevos conceptos. Mira, esto que mencionó hace rato, en el sentido de que nosotros estábamos preocupados de que, pues, lo que se usaba, ¿qué era sexualidad? No había un concepto. No, ¿Qué era salud sexual? Pues mira, la Ah, última definición se había hecho en el 75 y no muy clara. Entonces, desde entonces ya empezaba a cuajar. Es decir, yo creo que ha sido las tareas fundamentales de Rafael y a mí me gustó mucho que el título del conversatorio fuera precisamente el cómo se gestaron estos conceptos, ¿no? Entonces ya desde los 90 empezamos a trabajar en esta conceptualización y Rafael conjuntó a un grupo. ¿Por qué no nos cuentas, Rafael, claro, toda la experiencia de cómo se crearon los conceptos de sexualidad, salud sexual que hoy usamos? claro. Bueno, como les decía hace un momento, el doctor Fernando Zacarías fue tremendamente em, eh, eh, Apoyado. apoyador de todo lo que tuviera que ver con promoción de salud sexual. Él entendía que no podíamos hacer un trabajo útil en prevención de la transmisión del VIH y en la prevención de la transmisión de otras ITS si no trabajábamos con la sexualidad. Me decía la razón por la cual el 97% de la gente se infecta es porque tiene relaciones sexuales. ¿Y por qué tiene la gente relaciones sexuales? Fundamentalmente porque se siente rico. Entonces, la gente está buscando en el placer sexual una gratificación constantemente que hace parte de su salud integral. ¿Por qué no le trabaja usted un poco más a esto y vamos viendo cómo se define mejor una estrategia para atender las necesidades de esa gente que tiene ganas de vivir su sexualidad sin necesidad de tener consecuencias no deseadas como VIH, ITS o embarazos no deseados u otro tipo de situaciones como por ejemplo, Violencia, perdón, violencia. violencia o inclusive involucrarse en una relación simplemente por el compromiso del momento y después no saber cómo salir de ella, ¿no? Como alguna vez alguien me dijo, después de echarte unos tragos, le ves ojos bonitos a la persona, se van a la alcoba y a la mañana siguiente te dan ganas de darle una patada para echarla fuera de tu cama porque no sabes ni cómo pasó eso. Entonces, esa es también una consecuencia no deseada del comportamiento sexual. Entonces, empezamos a pensar muy bien cómo íbamos a enmarcar todas estas ideas, inclusive incorporando el concepto de amor, porque muchas personas sufren enormemente porque se enamoran profundamente de alguien y no sé si esto, o no sabíamos si esto lo podíamos incorporar dentro del concepto de sexualidad y de salud sexual, pero acaban profundamente destrozadas porque son abandonadas o no son correspondidas. Entonces, hablando con Esther y con otro colega nuestro, con Eli Coleman, que en ese momento acababa de ocupar una posición muy importante en la Asociación Mundial por la Salud Sexual, que entonces se llamaba Asociación Mundial de Sexología, propusimos hacer un documento de referencia que les pudiera servir a los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud como referencia para desarrollar programas de promoción de salud sexual.
Y con ese fin, primero tomamos lo que ya pudiera existir, que como decía, era prácticamente poco y nada, la definición que había de la Organización Mundial de la Salud de 1975, y algunas cositas por aquí, por allá de algunos libros y autores. Y nos encerramos durante 3 días y medio en un lugar precioso en la antigua Guatemala, en mayo del año 2000, para trabajar en el documento. Hicimos un documento en el cual elaboramos entre todos una serie de definiciones de sexo y de sexualidad, tratando de contrastar muy claramente estos conceptos y a partir de ellos establecer un concepto de salud sexual y las acciones necesarias para poder llegar a alcanzar y mantener esa salud sexual. Entonces el documento acabó por llamarse Promoción de la Salud Sexual, Recomendaciones para la Acción. O sea, esto es lo que era el documento, que se armó primero en Acabo inglés de y después... ponerlo en el chat. Gracias. Ok, Sí, ya ahí lo está. puso en el chat, Esther. Gracias, Esther. Ajá. Sí, sí. Es muy interesante que les cuente yo algo que pasó en esa reunión. Y es Cuéntame. que todos los Ahí Selma documentos... lo mostró. nos los está enseñando Selma. Aquí te manda saludos, Selma, y aquí Hola, estamos Selma. jugando. No, Que- esas deliberaciones, documentos, conclusiones, iban en la compu portátil de Eli Coleman. Ah, el Y a detalle, Eli Coleman le robaron la computadora en el el aeropuerto. aeropuerto. Uf, Todo, Y todo, entonces nos tocó reconstruir completamente toda la discusión todo. por teléfono. wow. Entre todos, y luego yo viajé hasta, yo creo que Esther también fue a Minneapolis, creo que fue, No, nos reunimos en Washington. o nos reunimos aquí en Washington, En sí, Washington un diciembre. Ya estamos. exacto, sí, trabajamos en la oficina de la OPS y en mi casa, y allí Exactamente. rearmamos todo el documento, sí, claro, porque recordábamos perfectamente bien todo lo que se había dicho, pero se había perdido el espíritu El de, documento. no el espíritu, sino el documento material. Ahí estuvo Eusebio Rubio También. también. eh, ¿Quién más estuvo? No, ya no recuerdo, pero pues como que personas, Mark Ganem, En la reunión en la estuvo reunión. Sí, Cecilia Cardinal de Martín, Cecilia Mark Ganem, estuvo bueno, Coleman, Coleman Eusebio, y mucha otra gente de de Canadá. diferentes países. Sí, Tuvimos a UEM Esiet africano, sí, tuvimos bueno, a personas de todo el mundo, gente ¿no? de todo el mundo. Sí, fue una experiencia muy, muy, muy rica. Fue tan importante este documento que no pasaron ni 2 años cuando la OMS dijo, queremos hacer lo mismo. Y entonces nos pidieron a nosotros, OPS, perdón, a Esther y a Eli, Exacto. que ayudáramos a organizar una actividad semejante. Y pues fuimos a Ginebra, tuvimos una gran reunión técnica en la que presentamos lo que se había hecho en la región de las Américas. Fue un poquito complicada porque la región de las Américas en ese momento se encontraba como más abierta a los puntos y las recomendaciones que se hacían en el documento. En cambio, cuando llegamos al nivel mundial, pues como ustedes se podrán imaginar,
en los países más conservadores, con tradición islámica o representantes del Vaticano, no dejaban pasar algunas cosas. La definición, por ejemplo, explícitamente mencionaba el tema de el placer sexual como un componente de la salud sexual. Y digamos, la manera en que conseguimos establecer consenso fue utilizando la propia definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es un estado de bienestar físico, bla, 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 bla. Y entonces pescamos la palabra bienestar y la trajimos a el concepto de salud sexual. Entonces, ahí sí bienestar implicaría, en nuestra opinión, toda esta dimensión del placer. Y así quedó aceptado. Ya no hablábamos abiertamente del placer, sino hablábamos del bienestar. Pero obviamente entre líneas estábamos leyendo placer. Placer sexual. Sí, que dicen en la Organización Mundial para la Salud. Es que abrieron camino hasta con la terminología y luego cambio de muchas cosas, Felipe, ¿no? Es un gran aporte. En este momento yo recientemente me fui al sitio web de la organización y vi que está un poco resanado, como se dice en México, la definición, y otra vez volvió a estas conceptualizaciones tradicionales de mezclar la salud reproductiva con la sexual, como subsumir la reproducción. La reproducción es un componente importante de la salud sexual, pero no es la salud sexual. Y eso es lo que nosotros en Guatemala habíamos dejado claro, y en Ginebra 1 habíamos dejado claro que es parte de, pero no es sinónimo de. Así es. Y eso es una gran aportación. Yo pienso que sí lo es. Claro, que sí lo es. Yo creo que hay diversas áreas o dominios de la salud sexual que tienen que ser siempre contempladas, ¿no? El sexo es una, el sexo biológico, el género es otra, la orientación sexual es otra, el bienestar le hace placer es otra, la reproducción es otra. Yo les llamo dominios, y cada uno de estos dominios es importante. Ninguno de ellos puede ser omitido. Si se omite la salud, el concepto de salud sexual está incompleto. Así es, y ahora identidad y ya se habla de género, ¿no? Claro, claro. Claro, y de orientación sexual también, y dentro de la orientación sexual se incluye el reconocimiento y la aceptación de esa orientación sexual. Entonces todos esos términos fueron definidos con unas definiciones que ahora podríamos refinarlas en muchas cosas, porque evidentemente estamos hablando de 96 y luego 2002. 2002, sí. Bueno, 2002 fue Ginebra. 2002 fue Ginebra. Sí, entonces, Guatemala fue 2000. 2002, entonces, claro que han cambiado las cosas, pero por ejemplo, Rafael, otra cosa en donde abrió brecha, y que muchas veces ni se conocen, ¿no? Fue una de las primeras personas que habló, por ejemplo, de la necesidad de responder a las necesidades de salud de la población trans. Entonces, es decir, esa era un área que no se tocaba. Y Rafael, no. ¿En qué año empezamos a trabajar en los proyectos de salud trans? Yo creo que fue en el 2014, 2015. No, fue antes. O tal vez antes, sí. Mucho antes. Sí, no, yo me jubilé en 2015, claro. Fue como en 2010. 2010, sí. Primero empezamos a trabajar y después ya
cuando se escribió, y cuando empezamos a hacer todas las capacitaciones por la salud de las personas, de las personas y las comunidades trans, ¿no? Exactamente. Habíamos hecho inicialmente un paquete dirigido a líderes comunitarios y proveedores de salud que atienden a las personas gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Pero de repente nos dimos cuenta de que la población trans no es de HSH ni es gay. Es una población completamente diferente, con necesidades diferentes, con demandas diferentes, con identidades diferentes, a las que tenemos que responder de una forma muy específica, muy puntual. Entonces, empezamos a trabajar y fue algo que lo gestamos Esther y yo durante un taller en El Salvador, en que estábamos trabajando con poblaciones de HSH, y alguien vino y nos dijo, a nosotras nos tienen olvidadas. Una persona trans. Una persona trans. Nosotros estamos olvidadas, siempre estamos olvidadas. Y ahora, ¿qué van a hacer? Le dije, en este momento aquí, le prometo que vamos a empezar a trabajar en un paquete de ese tipo. Entonces hicimos un paquete que consistió básicamente de un manual de atención para las personas trans, pero lo hicimos para, con y por las personas trans. Estaba pensado de tal manera que ellas lo escribieran. Nosotros hicimos el esqueleto del documento, pero les pedimos que ellas lo fueran completando poco a poco. Y tuvimos consultorías en México, en El Salvador, con representantes de poblaciones trans de América Central, en Chile con representantes de poblaciones trans de América del Sur, en Trinidad con representantes de todo el Caribe, y hicimos una versión en español para América Latina, y las chicas del Caribe nos dijeron, queremos que la nuestra sea especial para nuestra región. Ok, entonces es especial y quedó preciosa. Creo que quedó más bonita que la versión en español. Esther, por cierto, hizo... No, tienes el micrófono apagado, Esther. No. Ya. Es que me tenían silenciada. Ok. Es que hablo demasiado. No, entró una llamada y por eso, Gus. No la apagué, sí. Sí, no te preocupes. Ok, acabo de colocar el español con el que trabajamos después, que fue una versión que hizo otra organización que se llamaba Jon Snow. Entonces, pero es la misma. Es la misma. Por la salud de las personas trans. Y el inglés también lo tenemos. Entonces yo les he ido colocando las referencias. Gracias, Esther. Qué bueno. Todo eso está disponible. Para que las personas que están interesadas lo puedan consultar y ver el maravilloso trabajo que hicieron y cómo ha quedado y cómo quedó, ¿no? Ahora déjame decirte que dentro de ese trabajo hay una asignatura pendiente. Y esa asignatura pendiente es que esta semana, por pura coincidencia, fui contactado por algunas personas de México que me dijeron que un problema serio que hay en el país, o una serie de problemas que existen en el país con relación a las personas trans, además de la violencia y el maltrato y la explotación por los cuerpos policíacos, es la explotación y el tráfico humano.
y me preguntó qué se puede hacer al respecto. Y mi sugerencia fue que tal vez haya que elaborar un documento de política. Y el documento de política tiene que contener un análisis de la situación, digamos, de la problemática, una vez que esté bien analizado y una serie de observaciones y recomendaciones a quien corresponda, ¿no? Desde los niveles más altos, pero los niveles más altos no hablo ni del presidente ni de la Comisión de Derechos Humanos. Hablo de la Asamblea de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hablo de la Corte Interamericana, y ya después entramos con los niveles nacionales hasta llegar a las autoridades nacionales y estatales. Pero eso es algo que está pendiente, está en el tintero. Y urge, ¿verdad, Rafa y Esther? Rafael Pues y Esther. mira, Es terrible esto que está pasando, ¿no? deja que te cuente que cuando estábamos en México y yo les pregunté a las chicas trans, una de las cosas que ocurre con las chicas trans es que una vez que empiezan a vestirse, a reconocer no a reconocer, porque siempre la han reconocido, pero a asumir Asumir. su identidad genérica y a empezar a realizar transformaciones en su físico, las echan de la casa, las echan de la escuela. Y Y, los hormonas, etcétera, sí. exacto, y entonces la única opción que les queda, no la única, pero la más frecuente que tienen En para muchos sobrevivir casos, en es casos. el trabajo sexual, en muchos, muchos, muchos Ya casos. ha cambiado de la época en que hicimos el trabajo y el estudio, pero definitivamente en ese momento, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Sí, sí, Era absolutamente la única salida. La sí. única salida y luego estilistas y así ahora ya es otra. Y un poco otra cosa. Pero Ujú. sí me acuerdo que cuando yo les pregunté, bueno, yo sé que esto no es infrecuente, pero díganme, cada una sale como, pues como consultora independiente, como freelancer, o se organizan de alguna manera, tienen una madrota que las coordine. Haz de cuenta que hubiera destapado un nido de cobras, Una cloaca. porque 3 o 4 de ellas se me lanzaron a la yugular. Se Ah, sintieron ofendidas, nunca entendí por qué. Y ahora entiendo que es porque a lo mejor pisé callos, ¿no? Pero entiendo que si bien no es un problema amplio, vasto, no es raro. No es raro que se dé la explotación por parte de una madrota o de una pandilla, de una mara o de un grupo organizado, ¿no? Pero, así. ¿qué se sabe de esto? No lo sé. Es una agenda pendiente, pero que tiene que ver con su salud sexual Por y con su supuesto, salud integral y por con su supuesto. integridad física y con su vida. Wow. Sí, es tan importante. Pues han hecho muchas cosas, Rafa, pionero en muchas cosas y Esther, pero maestra de todos nosotros y Así es, nosotras, ¿no? así es. Gracias, Esther, por estar aquí. Cuéntame, ¿qué tan gratificante fue tu trabajo? ¿Qué cosas han sido así puntuales, además de todo lo que has dicho? ¿Y qué fue las dificultades que encontraste? Bueno, yo creo que siempre que trabajé con organizaciones de la sociedad civil me sentí enormemente satisfecho. Déjame que te diga que la Organización Panamericana de la Salud, contra lo que mucha gente cree, no es una fundación que dé dinero a diestra y siniestra, no es una entidad financiadora de nada. La Organización Panamericana de la Salud es una organización intergubernamental constituida por los gobiernos de los países eh, 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 y los gobiernos de los países le mandan qué es lo que tenemos que hacer. Ok. Entonces, muchas veces yo tenía que ir a trabajar en un país, pero hacía muchas
había muchas cosas que yo no podía decir porque el funcionario de una organización de este tipo es como un perrito de la casa rica. No puede morder a las visitas porque las visitas son las que honran Y a son las la, que mandan, son las son que las que mandan. mandan. Exactamente. Entonces, uno tiene que comportarse bien. No podemos ni ladrar atrás de la reja. Entonces hay que estar quietecitos, calladitos. Y es por eso que me gustaba trabajar con organizaciones de la sociedad civil, porque ahí uno puede explayarse y puede hacer un trabajo concreto y no las cuestiones de un documento que no es muy claro, que no dice nada concreto, que tiene que estar rodeado de corrección política y de acuerdo con los vientos que soplen en un determinado país, porque esa es la ideología dominante en ese lugar. ¿Me explico? Perfectamente. Esa era la parte bonita. Trabajar con temas de sexualidad era maravilloso, de salud sexual, de prevención. Mi encanto era la prevención. Aunque yo soy médico, creo firmemente en la prevención y me sentía muy frustrado cuando mis colegas ponían toda la energía en tratamientos. No estoy en contra de los tratamientos, Pero pero no eso es puede ser. después, ¿no? Primero, Los tratamientos prevención. tienen que venir después, cuando ya no se pudo prevenir el problema. Pero era enfermante muchas veces para mí que había una obstinación en la píldora, la píldora, la píldora, la píldora. No hablo de la píldora anticonceptivo, sino de las píldoras para tratamiento antirretrovirales. Por ejemplo, yo decía, sí, hay que dar los antirretrovirales a las personas que viven con VIH, pero a las que no tienen VIH hay que evitar que se infecten. Pero muchas veces me decían que yo era demasiado apasionado y que no entendía la racionalidad de la salud pública. El mayor desencanto que tuve en mi vida, bueno, trabajé con gente maravillosa y trabajé con gente muy difícil, muy complicada, con los típicos burócratas y con la gente que te apuñala por la espalda. Eso no me faltó. Pero yo creo que la cosa más decepcionante que me ocurrió fue en el último año de mi trabajo y voy a ser muy abierto, hablar la verdad tal como fue. El último año de mi trabajo me prohibieron que siguiera, que siguiera trabajando con poblaciones clave porque el seguir trabajando con poblaciones clave y vincularlas con VIH era estigmatizarlas más todavía, cosa que es una estupidez en mi opinión. Pero me faltaba un año para jubilarme y yo me tenía que quedar calladito, ¿no? Porque esa era la orden de arriba. Y la segunda es que ya no iba a trabajar en nada de salud sexual, que en lo sucesivo ya no me iba a dedicar más que a la hepatitis. Entonces, traté de obedecer como niño bonito, pero Wow. era muy frustrante. Pude hacer un plan regional de prevención de hepatitis, que creo que quedó muy bien, pero inclusive hice el plan y cuando se trató de recoger los reconocimientos de asociaciones y de gobiernos, yo no los recogí, los recogieron los jefes. Entonces dije, cumplí con mi parte, pero esas fueron cosas frustrantes. Wow. ¿Qué puedes decirle a nuestro auditorio y quien nos va a ver en Facebook y en YouTube? Que con esa experiencia de Esther, tuya, Rafael, de ver la historia desde el término salud, salud sexual, sexualidad, sexo, placer, bienestar, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde vamos? Y después, ¿qué estás haciendo ahora que ya no estás ahí? Bueno, lo primero que tengo que
decir y refrasear a Esther es que estos conceptos que fueron válidos en su momento tienen que ser revisados, actualizados, revitalizados, no solamente en términos como de vulcanizar la llanta usada, sino como que cambiar las llantas del coche completamente, Actualizar. con alineación y balanceo, una actualización completa. El mundo ha cambiado enormemente y hay cosas que han ocurrido desde entonces que han mudado nuestras perspectivas. Por ejemplo, estamos viviendo todavía en medio de una pandemia y el impacto de la pandemia sobre la salud sexual no lo teníamos contemplado. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en Eswatini. Después de mi jubilación empecé a recibir invitaciones para trabajar en otros países. Fui a África, a uno de los países más pobres y más pequeños, que es Eswatini, que se llamaba antiguamente Suazilandia. Lindo, muy lindo. Trabajé con Costa de Marfil, trabajé con Mauritius, y uno se pregunta, ¿de qué manera se puede preservar la salud y en particular la salud sexual de las personas en general y de las personas de los grupos clave en medio de una situación como esta? Por ejemplo, una trabajadora sexual de cuyos ingresos depende una familia, grande o pequeña, ¿qué hace cuando el gobierno le dice que se tiene que quedar en su casa en cuarentena y que no puede recibir clientes, ni puede tocarlos, ni puede hacer nada que lo exponga y la exponga a la posible infección con el virus? No tenemos recomendaciones específicas para esos casos. Todo es como muy general, pero para este tipo de situaciones no sabemos qué se puede decir. Para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que usan esas aplicaciones para encontrarse como Grindr y otras de ese tipo, ¿qué hacen? El otro día yo lo comentaba con alguno de nuestros conocidos comunes y me decía, mírate tal y tal página, y entonces hay algunos videos porno de hombres gay teniendo relaciones sexuales, pero así alejaditos uno del otro y con mascarillas, ¿no? Entonces te preguntas, ¿es eficaz esta forma? ¿Es eh, eh, conducente a una relación gratificante y satisfactoria? ¿Es una relación que implica tensión, zozobra, falta de relajación? ¿Es un comportamiento compulsivo? Estas cosas necesitamos mirarlas cuidadosamente, pensarlas y como que redimensionar todos nuestros conceptos a la luz de estas cosas que están ocurriendo, ¿no? Súper. Esther. No, mira, yo creo que ha tocado un punto muy importante, Sí. la cuestión de la pandemia, y Ajá. eso nos va a cambiar nuestras formas de hacer muchas cosas, de hacer el amor, de tener relaciones sexuales, de comunicarnos sencillamente. ¿Sí? Y fíjate que yo regreso un poco a un punto de partida. Nosotros ya veíamos el mundo y la problemática con lo que ahora se llama interseccionalidad. Me estaba yo acordando, por ejemplo, que cuando hablábamos de educación en población, uno de los elementos que tocábamos en aquella época era la cuestión de medio ambiente. Y ahora, digo, ¿cómo podemos no pensar la salud sexual dentro de un contexto de una crisis climática como la que vivimos? Exacto. No se puede, Terrible. No no se se puede. puede, no se puede no pensar en la desigualdad. Es decir, tenemos que hacer precisamente este ejercicio de redefinición, de repensar, de reacomodarnos al mundo. Es decir, y de hacerlo con los jóvenes, con las personas de poblaciones clave, con
¿no? Es decir, yo creo que estos son es decir, ya tenemos muchos de los elementos que hemos construido, pero ahora necesitamos revisar y, como dice Rafa, revitalizar. Y ver las cosas tal vez desde otra perspectiva. A mí a veces me cuesta mucho trabajo salirme, lo que se llama salirme de la caja, ¿no? Pero creo que cada vez uno siempre tiene que hacerlo. Es decir, es un ejercicio que yo también hago constantemente, constantemente que tengo este problema, digo, ¿cómo lo vería yo ahora en el contexto de la pandemia? No podemos ignorarlo. Así es, primero fue el cinturón de seguridad, después el condón masculino, femenino, ahora el cubrebocas, Pues, y ¿sí? llegó para quedarse por un buen rato y han cambiado, y las cosas están cambiando sumamente rápido, ¿no? Y la desigualdad económica y social es terrible. Brutal. Hay mucho por hacer. ¿Con qué queremos cerrar, Esther y Rafael, esta grandiosa historia que queda guardada? ¿Con qué queremos cerrar, doctor Rafael Mazzini y mi queridísima Esther Corona? Bueno, yo lo que diría es que nunca podemos decir que la misión está cumplida. Así es. Siempre hay algo nuevo que hacer, siempre hay un nuevo desafío, siempre hay una nueva demanda de parte de la comunidad, de parte de nuestros colegas, y yo creo que es nuestra obligación como personas y como profesionales no solamente responder a esas demandas, sino responder con puntos, con aseveraciones, con modelos, con teorías, con instrumentos construidos sobre información válida, actualizada y útil. Nunca se va a terminar porque hay que estar actualizando, transformando, cambiando. Esto es infinito desde la primera piedra que puso usted y todo lo que se han hecho y lo que han hecho. Los felicito mucho y ahora, bueno, Esther es parte del miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial para la Salud Sexual WAS y recibió un premio muy importante en el Congreso Mundial. No, Alma, yo ya era, de hecho, he bajado de categoría. Sí, yo era vicepresidenta. Pero se acabó mi término. Entonces, sí, acabó el tiempo. Ahora soy regresas del consultor, pero ya no soy ejecutiva. Es decir, soy parte del comité ejecutivo que es consultado cierto tiempo, pero tengo mucha menor responsabilidad. Y bueno, pues están haciendo nuevas cosas. Hemos tenido un congreso muy exitoso, totalmente virtual. Y yo creo que, bueno, tenemos que mirar para el frente y ver. Y yo voy a seguir trabajando mucho en el área internacional, porque a mí una de las cosas que me parece que es fundamental es no aislarnos, ¿no? Es decir, y tu voz es tan importante en el mundo, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en el mundo. Bueno, y tanto, es decir, yo creo que no podemos aislarnos, tenemos que ser México en el contexto internacional, la UAS, es decir, todo esto, ¿no? Nuevamente, porque aunque tenemos problemas específicos, también tenemos elementos de trabajo común con todo el mundo. Así es decir, yo pienso que, por ejemplo, seguir trabajando en el área de derechos humanos, derechos sexuales, etcétera, es fundamental. Esencial. Son los elementos, es decir, que nos dan el piso. Entonces, pues, por ahí yo creo que hay muchas avenidas por las cuales hay que seguir. Cada persona, cada uno de las personas que está trabajando tiene su propio campo, su propia trinchera, y yo creo que todas son muy válidas. Sí, gracias Esther por hacernos el honor para entrevistar a Rafa, porque bueno, es una mancuerna de lucha por muchos años. Rafa, ¿con qué quieres cerrar? Vamos a pasar un PowerPoint y luego abrimos preguntas y respuestas. Claro. PowerPoint. A ver, vamos a ver todo lo que ha hecho Rafa. A ver. ¿Con qué quieres cerrar, Rafa? ¿Algo en especial? No, ninguna cosa en especial.
Me preguntabas por WhatsApp si tengo alguna ópera favorita. Ah, Pues Sí, tengo no, que, pues, tengo que decir que yo soy súper aficionado a la ópera, tan aficionado que he cantado de manera semiprofesional 2 o 3 óperas aquí en Washington, es un fabuloso tenor, ¿eh? como uno de los personajes. Pero me preguntabas cuál es mi favorita. Bueno, hace un rato mencioné La Bohemia, pero en este momento, ya que me preguntas, eh, eh, pues como, ¿qué sigue? Te diría, pues la ópera que en este momento me viene a la cabeza es La Fuerza del Destino, porque siento que el destino me empuja a que siga trabajando en este campo. ahí serás, pero bueno, ustedes dos son, bueno, especialistas en ópera, en música clásica, pero en ópera especialmente, hicieron una ponencia inolvidable de la ópera y la sexualidad en el Mira, Congreso. yo creo que sin exagerar, a lo mejor sabemos más de ópera que de sexo. Y tengo una foto donde está Selma, tú, Rafael, en el Congreso Mundial de Brasil hace, Muchos años. pero no la encontré porque no encontré muchas fotos, desgraciadamente. Y pues tenemos aquí a muchas personas que ahorita abrimos el micrófono después de ver tu PowerPoint, ¿te parece? ¿Qué Me otra parece cosa bien. le gusta a Rafael, además de comer bien, de la ópera y de la sexología y derechos Esto, humanos? tocar instrumentos de viento, como puedes ver. Ahí tengo una Sí, ya colección de me instrumentos de acuerdo. viento. Y bueno, también toco algunos de cuerda. Tengo una colección de instrumentos de cuerda. Y me gusta aprender idiomas extranjeros. Todos esos libros que ven allá atrás son de idiomas extranjeros. Wow. Eh, Genio. Es en, un honor tenerte aquí en Diálogos con Alma. en Eres este, un en, genio. este, en este momento estoy estudiando persa. Ah, dale, qué tal. Tengo una maestra que me enseña persa por Zoom, Maravilloso. que vive en Teherán. Wow, entonces sigues con los idiomas, los instrumentos de aliento y bueno, yo te oí tocar varias cosas hace, antes de IMESEX y antes del Congreso, cuarto Congreso y después. Así es, Gracias, Esther, por acompañarnos. Vamos a ver tu PowerPoint. No claro. encontramos muchas fotos, desgraciadamente, Pues yo te mandé un porque montón. sí, vamos a verlas si las puedes comentar. Ok, Gracias. ok. Y luego abrimos micrófonos porque hay gente muy linda viéndonos. Este es un homenaje a ti, Rafael, el Ah, doctor qué amable, Rafael gracias. Macín, por, wow, tantos años de trabajo en la lucha de los derechos al placer sexual seguro, sin violencia, a las orientaciones, identidades y a las personas mayores, menores, bueno, a todo mundo. Y bueno, Esther ha sido maestra de todas y todos nosotros. Muchas gracias. Es un homenaje a ti, Rafael Macín. Gracias. Cuéntanos. Ve Bueno, comentando las fotos, por favor. la foto en la que me veo muy, muy jovencito es aproximadamente la época en la que me gradué en la Facultad de Medicina. Y en la derecha, en la que estoy con una playera verde, estoy en un edificio en Nueva York que se llama The Edge, en el piso 115, eh, en el que la terraza, como pueden ver ustedes, es toda de vidrios. Uh -huh. El piso también es de vidrio. Puedes ver la calle desde ahí, desde esa altura. Y tengo esa cara porque no quiero ni asomarme. Ay, para abajo, yo tampoco lo haría. No, Gracias, pero Rafa. bueno, del lado izquierdo, ajá, aquí ven, bueno, del lado izquierdo es Nueva York y del lado derecho es Nueva Jersey. Este es la isla de la Libertad, Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Y allá al fondo ven la isla de Manhattan con los típicos edificios de Nueva York. Gracias, Rafa.
Aquí estoy en Eswatini, en el sur de África. Es un país pequeñitito que está incrustado dentro de Sudáfrica, hace frontera con Mozambique, y ese día me llevaron a visitar esta chica que está a cargo de la vinculación del Programa Nacional de VIH con las organizaciones de la sociedad civil. Me llevó a visitar esta aldea típica de las poblaciones locales, y esta es la choza de la reina. Wow. Qué maravillosas experiencias, Rafa. Y la blusa, pues esta es la entrada a la choza del curandero, allí en la misma aldea en Eswatini. Wow. Es fuera de Eswatini, es muy cerca de una ciudad que casualmente la capital de Eswatini se llama Mbabane, y la ciudad donde está el aeropuerto se llama, para mi sorpresa, Masini, que es casi como mi apellido, y esta aldea está muy cerca de Masini. Gracias. Aquí estoy en Cuba, afuera no afuera, sino en el patio del Centro Nacional de Educación Sexual, cuya directora es Mariela Castro Espín. Me organizaron una visita y aquí estoy con representantes de organizaciones de sociedad civil, una compañera trans y un compañero de la colectividad de personas que viven con VIH. Y me iban explicando, ellos montaron una serie de pequeños stands en los que tenían sus materiales. Me iban entregando materiales y demostrándome lo que tenían. Y me dieron muy bien de comer, como lo pueden ver por la pancita. Hay mucho trabajo que se ha hecho en Cuba por la educación sexual, por Mariela. Mucho. Sí, Mariela ha hecho mucho, sí. Esta es la ceremonia en la que me entregaron el acta de mi aceptación como ciudadano de los Estados Unidos. Yo tengo doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y este fue el día en que me entregaron el certificado de que soy ciudadano de los Estados Unidos. Por cierto, ese día Esther estaba en Washington. Así es. Entonces, ella se quedó en la oficina de la OPS con el grupo mientras yo iba a hacer el juramento, y luego regresé y continuamos nuestro taller. Muy bien. ¿Cuánta historia juntos? Sí, bueno, aquí estoy a la izquierda en un taller. Si no me equivoco, este taller fue en Oakland, en California, con un grupo de personas de diversas organizaciones de todo el mundo que trabajan con poblaciones clave. Y la de la derecha es en el Congreso Mundial de la Asociación Mundial por la Salud Sexual en Praga, en la que coordinamos un taller sobre salud sexual en los servicios de salud reproductiva. Y la persona con la que me estoy abrazando es la doctora Susan Cerrulla, que es la directora del Centro Latinoamericano de Perinatología en Montevideo, Uruguay. Bueno, nada más que yo sí quiero mencionar que en ese congreso a Rafa le fue otorgada la medalla de oro de la UAS en reconocimiento a su trayectoria de vida. Qué bueno que lo mencionas, Esther. Gracias, sí. Un honor. Gracias. Este es una presentación que hice en un simposio en Monterrey, Nuevo León. Yo creo que Selma estaba en ese congreso. Estoy casi seguro. Ahí estábamos. Sí, tú estabas también, y mucha gente conocida, y fue un congreso muy bonito. Y me invitaron como uno de los ponentes distinguidos. Me dieron 2 horas para hablar, pero bueno. Sí.
Este es una fotografía tomada durante un taller que hicimos en un congreso de flaces en Medellín, en Colombia. Aquí está Esther y está su hermana Adriana. Adriana. Y la persona que está con nosotros es una amiga de Brasil. ¿No es la ¿Recuerdan? esposa de Oswaldo? Creo que Es la sí, ¿verdad? esposa de Oswaldo, sí. Ajá. Sí. Que los dos trabajan en el Centro Paulistano de Sexología. Aquí estoy en Honolulu, en Hawái. Esa no sé por qué se fue por ahí, está en una vacación. Para decir que también tienen vacaciones a veces. De vez en cuando. Aclaro que para mí viajar a Honolulu es un viaje doméstico, no es un viaje internacional. Así es. Este fue una ocasión muy bonita en la que me invitaron a hacer una presentación magistral en la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida. Y terminando la presentación, ahí estoy de guayabera, todo el mundo de guayabera blanca y yo de guayabera negra. Y después de eso hubo un pequeño cóctel en el patio de la universidad, que como ustedes pueden ver está construido en estilo colonial, muy bonita. Este es una cena maravillosa que hubo en Praga, y aquí estoy con varias personas. Reconozco a Jackie, a Jacqueline, a María. Chiara Simonelli. Ah, ok. Sí, no la... Sí. Chiara Simonelli. Ya, ajá. Bueno, allí estoy yo. Estaba un poco menos gordito en esa época. Qué curioso, traigo el mismo peinado que traigo hoy. Aquí está mi niña, la que me está molestando. Ahorita me está rascando porque ya quiere comer, no ha cenado. Se llama Lili. Bueno, estas son dos ilustraciones de mi trabajo cantando. En la izquierda estoy cantando en una boda. Me invitaron a cantar y canté durante la ceremonia. Y en la de la derecha es unos minutos antes de que saliéramos a escena en la presentación de una ópera de Mozart que se llama Idomeneo, Rey de Creta. Y yo canté el papel de Idomeneo. Hicimos verán, yo creo que fue nada más el acto segundo, no me acuerdo si no fue toda la ópera, fue nada más el acto segundo. Pero lo cantamos todo. Esta es otra ópera que hicimos aquí en Washington también, que es una ópera escrita por Giancarlo Menotti, que se llama Amal y los visitantes nocturnos. Y yo es una historia sobre la visita de los Reyes Magos, que en su camino a Belén piden posada en una casa en la que hay un niño paralítico o semiparalizado, y la madre trata de robarles los tesoros que le llevan a Jesús infante, y los reyes se despiertan y la acusan de ladrona, pero en ese momento el niño ve angelitos y dice que su mamá no es ladrona y que ya no necesitan el dinero, que lo tomen de vuelta porque ella ya se curó y empieza a caminar. Entonces los reyes piden permiso para llevarlo a Belén y se lo llevan en un camello. Ok, esa no la conozco. Este soy yo, el que está ahí de largo con una corona. Y cuando mandé la fotografía a mis hermanos me hacían mucha burla, decían que me parecía a un fulano que hace muchísimos años en la colonia 20 de noviembre decía que él era Dios. Y se vestía así. Ok. No sé si lo recuerdas, era un Leonardo Alcalá. Absolutamente, claro. Mis hermanos dicen de igualito a él, así se vestía. Bueno, la siguiente. Aquí está una entrevista que le estoy haciendo a María Aparecida.
en un programa que tuvimos por Facebook. María Aparecida Vieira Souto, por supuesto, que nos dio una entrevista fantástica. Y aquí estoy entrevistando a Alma en ese mismo programa, que hablamos también de relaciones de pareja y dificultades en las relaciones de pareja. Sí, fue muy bonita entrevista. Gracias, Rafa. Y no, fue un placer. Bueno, aquí se cierra y abrimos micrófonos ahorita. No se pierdan en Diálogos con Alma. Ahora vamos a entrevistar a gente más joven, como Reina Reisenfeld del Armario Abierto el próximo jueves. Y síganos en Diálogos con Alma en Facebook y YouTube. Muchas gracias, Esther. Ha sido un honor tenerte con toda esta historia. Gracias a ti. Y Rafa, wow, no podías faltar en este reconocimiento, hacerte un honor. Y por qué no, flores a mi Rafael. Que Gracias. Gracias. Muchas gracias, es un honor escuchar tu historia junto con nuestra querida Esther y admirada. Y bueno,